sentado en el trono. Que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Solo a ti, solo a ti. Vamos a darle toda la gloria a Él. Recibe, Señor, toda la adoración. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, toda gloria, sea toda honra y poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea a ti, Señor, por siempre y para siempre. Sea toda la gloria, Señor, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes, agradecer a Dios esta bendita oportunidad, al Comité Internacional del ISUM por la invitación y a la Comisión Nacional por esta oportunidad. Hace 34 años gradué del Instituto de Superación Ministerial y quiero honrar a mis maestros David Grant, Floyd Woodward, Byron Niles, Teófilo Aguillón, David Morales, Rocky Grams, Jerónimo Pérez, Everett Wilson, Carlos Rey, Donald Eckley, Carmelo Borboya y Denis Rivera. Una inspiración para nosotros siempre, saber que el tiempo pasa y la bendición de haber estado en el aula con estos hombres. Yo empecé en el 81 a estudiar cuando ISUM venía cada 2 años y era un solo grupo de 40, 50 estudiantes. Y el 85 que gradué, 86, eran ya 2 grupos. Y al paso del tiempo, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos. Dios me ha dado la bendición ya por más de 30 años también de participar en la cátedra en varios países para el ISUM. Y hoy tengo un profundo agradecimiento en mi corazón, porque estoy aquí para decirles en esta nueva realidad, en este cambio, que sí se puede. Que el Señor que ha acompañado a su iglesia por todos estos 20 siglos está presente. Que el Señor que ha guiado desde los pioneros hasta nuestros actuales dirigentes
Elisum está con nosotros. Yo quiero referirme a ese pasaje en Mateo 16, 18, cuando Jesús, según la versión 1909 de la Reina Valera, dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O en la versión de 1569 es muy interesante que dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gracias, Señor, por esta oportunidad de presentar tu palabra delante de esta audiencia, separados en el espacio, pero unidos en el espíritu, en el conocimiento, en el fervor, en la gracia. Que esta palabra, que es tu palabra, nos bendiga, nos alimente. Este pan nuestro de cada día, Señor, únenos más cada día en tu espíritu y en el poder de tu palabra. Amén. La prevalencia de la iglesia en medio de los siglos. ¿Qué es lo que hace vigente a la iglesia según Mateo? Porque hace 34 años Denis Rivera nos expuso en el ISUM de Durango la significancia de la gran comisión según San Mateo y nos introdujo en la vida de un tema tan apasionante y en los diseños didácticos mosaicos del Evangelio de Mateo. Pero han pasado 20 siglos y las puertas del infierno, vaya que le han pegado, han azotado contra la iglesia, pero la iglesia ha prevalecido. Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué le da vigencia? Y hay 4 cosas que yo quiero ver con ustedes alrededor de la escena donde Jesús está con los discípulos. Porque Jesús, quiero tomar en primer lugar los sueños. Jesús le dice a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre. No es una revelación inventada humanamente. No son los límites de tu imaginación corta, ni larga, ni de ninguna manera. Los sueños en el Evangelio según San Mateo hablan de un diseño maravilloso hecho por Dios. Mateo usa a un José soñador, al igual que Moisés, y conectan a Jesús desde el principio hasta el final. Pero en el caso específico de Mateo 1:20, la conexión del sueño está con el Espíritu Santo. Porque José no podía entender lo que pasaba. ¿Cómo? La que va a ser su esposa ya se la dieron, ya se la entregaron, pero apenas va a ser su esposa ya está esperando un hijo. Y pensando él cómo se deshacía del asunto, el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esta es una respuesta que tiene una connotación poderosísima. La simiente de la mujer, que está declarado en Génesis. En otras palabras, no hay intervención del hombre. Esto solo puede ser producto de un sueño divinamente inspirado. Pero en el capítulo 2, en el versículo 12, hay otro sueño. Y este se da en los magos. Porque dice que fueron avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes. ¿Cómo es que no vuelvan con Herodes? Un sueño. Volver con Herodes significaba el fin de la historia. Hacerle caso al sueño y a la revelación significaba la continuidad de la historia. La iglesia
ha estado vigente en 20 siglos por la visión, por los sueños, por la revelación presente. Hay otro momento de los sueños y es cuando en el versículo 13, cuando se fueron los ángeles, los magos, un ángel del Señor se apareció en sueños otra vez a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ahí está el diseño mosaico todavía, la muerte de los inocentes, igual que en el Éxodo, pero aquí se trata del Hijo de Dios. Hay otro sueño en el capítulo 2, versículo 19, y conecta a José para regresar al niño. Porque le dice en el versículo 19: pero después de muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Fue y vino por revelación. La iglesia ha ido y ha venido por revelación. Se ha mantenido porque hay una visión, hay un sueño que la mantiene permanente. Y miren, todavía cuando José regresa, ya había muerto Herodes el Grande, pero ahora reinaba Arquelao. Y dice el capítulo 2, versículo 22, que oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor. Es decir, tuvo cuidado de ir allá, de no ir allá. Pero dice, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea otra vez, para que se cumpliese lo que había dicho el profeta, que iba a ser llamado Nazareno. En la alta Galilea, en Nazaret, ahí tenemos el cumplimiento de otra palabra profética, porque un sueño, una visión divina, una revelación divina, no te lo reveló carne ni sangre. Hay todavía un sueño más mencionado por Mateo en el capítulo 27, versículo 19, cuando la mujer de Pilato le dice a no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. Hay una misión que Jesús va a cumplir. Está vinculada de una manera maravillosa y sobrenatural con la revelación, con una visión. Porque el pueblo sin visión perece, se desenfrena, se disipa, se acaba. Pero el pueblo se mantiene cuando hay visión. Pero no es una visión humana. No te lo reveló carne ni sangre. Eres bienaventurado, pastor, eres bienaventurado y sumista, porque no te lo reveló carne ni sangre. Pero hay un segundo aspecto que quiero ver y son los mensajes. Porque alrededor de esta escena, Jesús les ha preguntado: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Hay muchas formas de explicarlo. ¿Por quién dicen ustedes que soy yo? El mensaje es importante. Y Mateo, de los 4 evangelistas, es el evangelista que tiene los 5 discursos de Jesús, los más largos. El primero es lo que conocemos como el Sermón del Monte, que es de los capítulos 5 al 7, las bienaventuranzas, catalogado como el establecimiento del reino. En el diseño mosaico, los 10 mandamientos establecen la nación. En el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, establecen el reino espiritual. Ese mensaje del reino, ese mensaje de las bienaventuranzas, ha sido un perfil maravilloso para la educación de la iglesia en 20 siglos. Hay otro discurso, que es otro mensaje, que es el proceso misional, en el capítulo 10. Ser llamados y enviados para gestionar la visión, una actividad de máxima importancia, porque todos los milagros que se van a mencionar en base a ese modelo de enviarlos, revela que el Señor prepara a sus discípulos, los entrena para atravesar las adversidades
Esto no tiene otro parangón en la historia. Mateo ha acompañado a la iglesia en todas las crisis de la historia, precisamente porque en el proceso misional Jesús les enseñó cómo se gestiona una visión. Pero cuando llegamos al tercer mensaje, en el capítulo 13, que son las famosas parábolas, es la estrategia. La estrategia está encerrada en misterios, los misterios del reino. El recurso alegórico, el recurso retórico, no es un cuentacuentos, no son historietas por contar. Es una estrategia revelada en misterios de cómo el reino se establece, crece, se expande y permanece. Ahí encontramos una de las razones más poderosas. ¿Quién no ha predicado una parábola? ¿Quién no ha tomado una parábola para animar a su gente? Porque la perseverancia es uno de los secretos maravillosos que entendemos, está escondida en medio de cada una de las parábolas. Las estrategias no se le revelan al adversario. Las estrategias se encierran en un misterio. Porque ellos le decían, es que no te entendemos, no te entienden, no entendían ellos. Pues es que ellos no deben entender porque sus oídos están engrosados, pero a ustedes sí les voy a revelar. Y les empezaba a explicar. Hay un cuarto discurso y es el del empoderamiento, capítulo 18, que en realidad está alrededor de los capítulos 16, 17, 18 y 19. Y es que hay muchas adversidades contra el proyecto, a veces no tanto de afuera, a veces también de adentro, pero hay una esencia maravillosa en la revelación que muestra una voz, una presencia y un camino, un cuadro completo. A mí me apasiona tanto el diálogo de Jesús con Moisés y Elías, la ley, los profetas y la gracia, los profetas y la ley, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Pero hay un quinto discurso y es el discurso que se llama para mí el mapa de la obsolescencia. No quedará piedra sobre piedra. Son los tiempos escatológicos que vino a inaugurar el establecimiento de la iglesia. Los postreros días no comienzan en el año 2000, comienzan hace 2000 años. Porque esto es lo que dijo el profeta Joel en los postreros días. Lo vienen a inaugurar. Y los postreros días muestran la obsolescencia de las cosas. No quedará piedra sobre piedra. Y fíjense cómo todo el evangelio de Mateo dibuja la obsolescencia. Cuando los magos llegan preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, en el capítulo 2, versículo 2, la obsolescencia se muestra en un rey que es sustituido por otro rey. O en el capítulo 2, versículo 12, cuando a los magos les revela por sueño que tienen que cambiar el viaje, la obsolescencia se demuestra en que una orden sustituye a otra orden. O cuando Juan declara en el capítulo 3, versículo 11, el que viene tras mí es más poderoso que yo, la obsolescencia demuestra que un poderoso es desplazado por otro más poderoso. ¿Oísteis que fue dicho? Cuando Jesús lo repite varias veces en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, es la caducidad de los sistemas humanos. El que me oye estas palabras y las hace es el que logra pasar de ser oidor a hacedor. O quiero ser limpio del capítulo 8 es pasar de la impureza a la pureza. O deja que los muertos, 8:22, seguirle tiene un costo. O le rogaron que se fuera de sus contornos. Bueno, a fuerzas ni los zapatos entran. O he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos, capítulo 10, versículo 16. Los riesgos de la misión. Si no te arriesgas, si no tienes una administración de riesgos, la misión es el riesgo más grande que hay, pero también es la inversión más poderosa de la iglesia.
El postrer estado del capítulo 12, versículo 45 es el precio del descuido. Pero en el capítulo 24, versículo 2, no quedará piedra sobre piedra, es la obsolescencia de las cosas. Aún en la obsolescencia de los sistemas sociales, políticos y religiosos, el desastre de lo que hay, en el capítulo 26, versículo 53, Jesús dice: yo puedo pedir ángeles y me daría más de 12 legiones de ángeles. Podía mandarle muchas más, pero no necesitaba tantas para destruir el sistema del mundo. Pero la más poderosa es cuando en el capítulo 28, versículo 2 dice: la piedra removió. Ese es el poder más grande, el poder de la resurrección. El poder que nos levantará a nosotros. Las buenas nuevas son exactamente esto, lo que sustituye a lo que ha de desplazarse. En el acontecer noticioso, en el argot periodístico se dice que una noticia sustituye a otra. El evangelio es el plan de Dios para llevar al hombre y darle una novedad de vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué la iglesia ha prevalecido? ¿Qué es lo que le da vigencia? Bueno, es que Jesús dijo: edificaré. No son los programas atractivos ni los líderes carismáticos, sino más bien ¿qué tanto seguimos a Jesús cuando construye y edifica la iglesia? Porque lo que está va a desaparecer. El desarrollo del mundo es caduco. Los sistemas caducan. Sin Jesús no existiría la educación pública. Él la sacó de la sinagoga y se la llevó a las playas y a los árboles. Sin Jesús no existiría la salud pública. Él curó gratis a la gente. Sin Jesús no existiría la asistencia social. Él dio de comer a los pobres. Sin Jesús no existirían los programas de seguridad social. Él le dijo a su madre: he ahí tu hijo. Y al hijo le dijo: he ahí tu madre. Sin Jesús no existiría la educación superior. Él discutió con los doctores de la ley. El arte público, bueno, narró historias y usó figuras retóricas. Sin Jesús no existiría la hacienda pública, dada al César lo que es del César. No existiría la tesorería de la iglesia, dada a Dios lo que es de Dios. O el sistema de cooperativas, cuando va y pesca y a las dos barcas les alcanza lo que él produce. No existiría la separación de la iglesia y el Estado. Mi reino no es de este mundo. No existirían los medios de comunicación. Se subió a una barca para enseñarlos, usó un medio. La creación de la empresa en la parábola de los talentos. ¿Y qué más digo? La familia funcional. Dejad a los niños, venid a mí. ¿Y quién es mi mamá o quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad del que me envió. Cuando pensamos en el poder de los mensajes, en el poder de la palabra, en el poder que cambia, la vigencia de la iglesia está aquí por los sueños, por el mensaje, pero también por los milagros que sellan la misión de la iglesia. Los milagros son acontecimientos sobrenaturales que Dios los hace cuando el hombre los necesita para establecer su reino. Por eso hoy muchos milagreros y confesionistas no hayan cómo responder en la pandemia, porque a menos que entendamos que son para establecer el reino, nos vamos a encontrar en Mateo con por lo menos 23 escenas milagrosas. Las curaciones junto al mar, la curación del leproso en el capítulo 8, el siervo del centurión en el capítulo 8, o la suegra de Pedro, o los que fueron sanados ya por la tarde, luego cuando Jesús calma la tempestad, o los endemoniados gadarenos, o la curación de un paralítico, o la hija de Jairo, o la mujer con flujo de sangre, la curación de 2 ciegos, la curación de aquel mudo endemoniado, o el hombre de la mano seca, o la primera multiplicación de los panes en el capítulo 14, o cuando Jesús camina sobre las aguas y Pedro se atreve a ir con él en el capítulo 14, o las curaciones en Genezaret, o la hija de la mujer sirofenicia, o la multiplicación de los panes en el capítulo 15, que sería la segunda multiplicación, las curaciones junto al mar, la sanidad del joven
endemoniado y epiléptico, o la curación de 2 ciegos en Jericó, o cuando secó la higuera, pero finalmente el milagro de la resurrección. Y podríamos probablemente descubrir más milagros en Mateo, pero los milagros son ese poder que Dios ejerce para establecer su reino. Cuando dice que las puertas del infierno no prevalecerán, quiere decir que la iglesia tiene todo en contra, pero no hay nada que vaya a destruir la iglesia, porque la iglesia fue diseñada para prevalecer. No hay persecución que haya detenido a la iglesia. Hay iglesia clandestina. No hay epidemia. Esta no es la primera epidemia que le ha llegado al mundo. Han venido muchas epidemias. Ha muerto mucha gente. Pero la iglesia sigue firme. Pero hay un cuarto elemento en la vigencia y es su presencia. Y yo aquí siento que Mateo tomó muy en serio este elemento para el diseño didáctico de su evangelio. Porque empieza en el capítulo 1 con Emanuel, Dios con nosotros, su presencia. O en el capítulo 8, cuando el siervo del centurión necesita urgentemente ser sanado. Y el Señor dice, bueno, voy a ir a sanarlo. Y aquel hombre le dice, Señor, no es necesario que vayas debajo de mi techo. Tú solo di la palabra. Dicen los evangelistas que Jesús se maravilló con la fe de este hombre, porque siendo un gentil en Israel, en el Israel creyente de su época, Jesús no encontró tanta fe como en este hombre gentil. Tú solo di la palabra. Esa palabra que traspasa los lugares, esa palabra que hoy nos une, aunque estamos en diferentes lugares, pero el Espíritu Santo está con todos nosotros. La presencia de Dios es real. Aquí, en Tijuana, en Chiapas, en todo el país y fuera del país, para los que están participando desde fuera del país, el Señor ha dado una palabra y no necesita estar limitada por una pared ni por un techo, porque Él está presente en medio de todos nosotros. Pero también cuando dice, edificaré mi iglesia, me impacta que lo dice en primera persona. Algo así como, en tanto me ven que regreso, me mantendré edificando mi iglesia. Y como es una asamblea de llamados, en tanto vengo, seguiré llamando gente, seguiré aglutinando gente, seguiré formando asambleas, seguiré formando grupos, seguiré haciendo discípulos con mis discípulos. Y han pasado 2000 años y Él ha cumplido su palabra. Se mantiene edificando su iglesia. Pero me impacta tanto en el capítulo 17, versículo 5, cuando se escucha el a Él oíd. Porque ese momento maravilloso, el Padre solo se escucha 3 veces audiblemente en el Nuevo Testamento. Y justo las 3 veces son en relación con Jesús. En el bautismo, en la transfiguración y cuando los griegos buscan a Jesús. Pero en el caso de Mateo, en el capítulo 17, versículo 5, el Padre dice, a Él oíd. ¿Cuántos pueden oír a Dios esta mañana? Dios nos está hablando y nos está llevando a una nueva realidad, a una renovación de tu relación con Él. En el capítulo 18 Jesús también lo dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, ahí estoy yo en medio de ellos. Y nosotros hemos invocado su nombre. Somos más de 2 o 3 los que estamos reunidos en este mismo momento, porque nos ha unido por su nombre, por su poder, por su espíritu, por su presencia. Él hace real su palabra y no va a terminar todavía Mateo su evangelio cuando está diciendo textualmente de Jesús, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay nada que nos pueda separar del Señor. No hay nada que nos pueda separar de su presencia. No hay pandemia, no hay persecución, no hay destrucción que nos vaya a separar del Señor. Porque Él dice, yo estoy con vosotros y Él está con nosotros. Podemos sentir su presencia
Puedes no verlo, pero Él está contigo ahora. Puedes incluso no sentirlo, pero Él está con nosotros. Puedes incluso no escuchar una voz o no ver un ángel, pero Él está con nosotros, porque Él dijo, yo estoy con vosotros. Él sigue con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu maravillosa presencia. Han pasado ya más de 2000 años y sigues con nosotros. Han pasado ya más de 50 años que ISUM se estableció en América Latina. Y sigues con ISUM, Señor, sigues con nosotros. Oh, Espíritu de Dios, desciende de lo alto sobre cada corazón, Señor. En cada vida, en cada clase. Conviértenos esta academia en un altar de tu presencia, Señor. Y que podamos disfrutar hoy, mañana y siempre el gozo de tu dulce comunión. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Seguimos estudiando.